parte también del tema anterior que hemos hablado sobre las perspectivas y sobre las proyecciones axonométricas, sobre todo la isométrica, que es la que hemos visto que se utiliza mucho para representar las figuras en el espacio, teniendo siempre las varias vistas o varias perspectivas de vistas que complementan el dibujo en sí, ¿no? Entonces, hemos visto también algunos ejercicios en el AutoCAD, un poco básicos, ¿no? Pero esa es la idea de poder representar el dibujo en su real magnitud, ¿no? En su real forma, con todo lo que tiene que ver ya con las reglas que ya hemos visto hasta el momento, de trazos, de cotas, acotamientos, figuras, etcétera, ¿no? Bien, entonces acá también vamos a complementar y poder sumar el hecho del concepto de corte y sección, ¿ya? Hemos visto que estamos representando la figura en su vista del entorno, ¿no? En sus caras. El corte y sección en este caso ya nos van a dar unos detalles más internos, por decirlo así. Nosotros hemos podido diagramar o dibujar, en este caso, contornos internos, aristas internas, con las líneas segmentadas, que es lo que nos indica la norma, que debemos, ¿se acuerdan? Escanear el elemento interior, y si hay alguna interrupción, hay alguna desnivel o orificio, etcétera, se tendría que dibujar, ¿no? A través de unos trazos segmentados y de un grosor más fino. En este caso, el corte y sección ya define el detalle interno, que no se ve a simple vista, sino que hay que realizar tal corte para poder realizar o visualizar la parte interna. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes ven acá, ¿no? Es una pieza mecánica, nuevamente, un elemento, una figura, tiene una forma, un contorno, diferentes, por ejemplo, acá hay un orificio, uno de forma circular, dentro de ese también, de otro tamaño, de otro diámetro, etc. Entonces, acá así podemos ver diferentes figuras, ¿no? O piezas en el entorno. En este caso, es necesario realizar un corte para poder visualizar la parte interior, la cual no lo podíamos hacer en ninguna de estas caras, ¿no? Acuérdense que este es un dibujo isométrico, ya es una representación isométrica. Acá podemos ver sus principales caras. Acuérdense la cara frontal, ¿no? La cara de perfil y la parte superior, que es lo que, estas tres vistas principales, las cuales hemos visto, ¿no? A eso, el corte y sección es un plano, nuevamente estamos utilizando un plano, en este caso plano de corte, la cual va a dividir este elemento, puede dividirse en dos partes, en tres, ¿no? Si utilizamos varios planos de corte, no necesariamente vamos a utilizar uno solo, vamos a utilizar varios planos de corte dependiendo de lo que queremos observar internamente. Entonces, depende mucho de la figura. Depende mucho del elemento y depende mucho también de lo que nosotros queremos detallar como dibujo en sí. Bien, este es un dibujo partido en la mitad y un plano de corte en la mitad, en la cual solo nos vamos a quedar con una sola parte, ¿ya? Y nosotros vamos a elegir qué parte es la que nos vamos a quedar, ¿no? Imagínense ustedes están dividiendo también, no sé, una naranja en dos partes, y solamente van a poder visualizar una cara, nada más del elemento. Ya la otra es como que algo que va a salir fuera del dibujo y solamente queremos ver solamente una sola cara. Para eso también vamos a tener que señalar con flechas. Acuérdense que las flechas apuntan a la cara que yo quiero observar o la cara que yo voy a dejar para dibujar, ¿no? Y para observar el detalle. Entonces, eso es lo que voy a tener que hacer. Bien, entonces, la definición de corte en sí es un artificio, ¿ya? Un plano que yo voy a tener que colocar, ¿no? Convenientemente, en donde yo voy a querer expresar, ¿no? Voy a tener que expresar mi dibujo, mi detalle interno, ¿no? Acá dice es un artificio mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma, ¿no? La parte que no es muy necesaria para su detalle y nos quedamos con una parte la cual vamos a tener que dibujar en detalle interno,
¿no? Con el objeto de clarificar y hacer más sencilla la representación y sobre todo también sumando a ello no solamente la forma del dibujo, sino también su acotación, ¿ya? Sus medidas internas. En este caso, el principio del mecanismo es muy sencillo, ¿no? Es un plano que se puede adoptar uno o varios planos de corte y eliminar ficticiamente la pieza, la parte más cercana al observador, ¿no? Por ejemplo, esa es una pieza, tiene orificios de diferentes diámetros, como ustedes ven aquí, pero no podemos notar la parte interna, ¿no? De repente este orificio pasa de la parte superior a la parte inferior, ¿no? Podemos verlo en las vistas, ¿sí? Si tenemos ese dibujo de vistas, lo podemos observar y podemos ver cómo es su forma general, ¿no? Como hemos visto en la clase anterior. Pero en sí, si queremos realizar el dibujo a más detalle, a fondo, a la parte interna, lo que hacemos es utilizar este plano, ¿no? Que yo en forma de artificio lo utilizo para dividirlo por la mitad, ¿no? Justo quiero que pase por el centro de estas circunferencias para poder observar la parte interna. Entonces, el plano parte en dos y voy a quedar solamente con la parte que quiero detallar, ¿no? La otra parte en forma también ficticia, lo obvio, ¿no? Pero sí existe, pero no lo voy a representar como dibujo y me quedo con la parte en la cual ya voy a ver y voy a detallar, ¿no? Por ejemplo, acá puedo ver claramente que solamente el círculo, ¿no? De los extremos queda solamente hacia una cierta altura de profundidad, ¿no? No yendo al fondo, en cambio en la parte media sí. También acá vemos, bueno, que hay un diámetro interno y por fuera tiene otro diámetro. Entonces, la forma que está de color naranja es la del corte, ¿no? Este es, por decirlo así, esta sección que está de color rojo, naranja, es la que está como que intersectada con el corte, ¿no? Justo ahí, justo en ese lado, ha chocado el corte, ¿no? Ha chocado el corte y por eso de esa manera se pone de un cierto color o en todo caso se hace lo que es el rayado. Entonces el rayado eh, significaba, ¿no? Habíamos hablado también que el rayado significaba corte, ¿no? Partes internas. Entonces aquí es donde vamos a utilizar el rayado. Entonces se raya la parte de corte, que vendría a ser esta parte de color naranja, y empezamos a rayar, ¿no? Porque es lo que está afectado por el corte. Es justo el plano, ¿no? Con la intersección del elemento. Y estas partes que están aquí, que son, por ejemplo, en este caso, huecas, y que no tienen ninguna intersección, ¿no? Con el plano, también se dibujan, pero no se rayan, ¿no? No se rayan porque no es parte del plano de corte, ¿ya? Entonces, en este caso, la representación, cuando nosotros queremos dibujar ya en el papel o en el AutoCAD, la representación de un corte, lo que vamos a hacer es, tenemos esta figura, ¿no? Este es el plano de corte. Vamos a quedarnos con solamente una parte del corte, que vendría a ser esta parte, y vamos a tener que dibujar. Acuérdense que cuando dibujamos, acá estamos haciendo una comparación, ¿no? Cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, esta pieza tal cual es, ¿no? Con sus vistas, nosotros dibujábamos, por ejemplo, aquí, esta es la parte frontal, ¿no? La que nosotros vemos en esta cara de acá. A nosotros ver la cara de aquí, lo que nosotros proyectábamos era esta parte de abajo, ¿no? Que era el rectángulo, era lo que nosotros observábamos a primera vista, con su contorno. Y después lo que hacíamos era escanear internamente y ver de repente algunas obstrucciones, desniveles, orificios, etc. Y también lo teníamos que representar en este caso con líneas segmentadas, ¿no? Y un trazo más fino. Y eso es lo que se está representando acá. Esta es la vista frontal. Es la vista en planta, ¿no? La que se ve en la parte superior. Nuevamente, también lo primero que vemos, en este caso, choca nuestra vista y internamente dibujamos con líneas segmentadas, si fuera el caso, partes internas, ¿no? En este caso solamente hay contornos, ¿no? De trazos continuos, la cual representa lo que estamos observando.
Entonces, acá son las vistas que hasta el momento hemos hecho, ¿ya? Y que ya podemos interpretar. Ahora, para poder realizar lo que es el dibujo de corte, vendría a ser esta representación, ¿no? Nuevamente, agarramos la vista en planta, agarramos la vista en planta, que es esta, y colocamos acá estas líneas, así, que vendría a ser acá en este lado un poco más grueso, ¿no? Sigue esta línea de acá, hasta el otro extremo, que también sería un poco más grueso en los extremos, y coloco, por ejemplo, en este caso, A y B. Y coloco mis flechas, porque mis flechas me van a indicar cuál es la parte que voy a quedar. Acuérdense que si acá hay un plano de corte, que en este caso está por la mitad, ¿no? Que vendría a ser este plano de acá, que ese plano se representa por esta línea de corte. Esta es la línea de corte o línea afectada por el plano de corte. Coloco acá A, B, o a veces lo ponen A, y acá también A, con una línea de acá arriba, ¿no? Un apóstrofe, que indica que es el plano A de corte. En este caso han puesto AB, bueno, entonces también podemos hacer el plano de corte AB. Y las flechas, en este caso, me indican cuál es mi vista, ¿no? Cuál es el elemento que se va a quedar para poder representar. Si mi flecha está indicando para este lado, ¿no? Está indicando para acá, entonces me voy a quedar con esta parte del elemento, ¿ya? La vamos a colocar acá. A ver, unas líneas para diferenciar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta línea que está acá, esta flecha, me indica lo que va a quedar la parte del corte. Ya me indica que es la parte de acá, la parte de arriba. Vamos en esta parte de acá, ¿no? Es decir, este lado de acá, que se va a partir en dos, esta cara es la que voy a representar aquí, ¿no? Voy a representar aquí. Y igualmente está acá, ¿no? Entonces se parte en la mitad y esta cara es la que voy a dibujar. Y prácticamente como ustedes ven, esta cara vendría a ser la misma que la vista frontal, ¿no? Justo es la misma que la vista frontal. Entonces lo que hago es agarrar la vista frontal, colocarlo acá, pero vamos a tener que rayar la parte o el corte, ¿no? La sección de corte que ha sido implicada. ¿Cuál va a ser la sección de corte? Vamos a agarrar, vamos a rayar estas líneas de acá, ¿no? Acá vamos a empezar a rayar, a rayar, a rayar. Estas partes no, porque acuérdense que aquí, como ven aquí, no es la intersección del plano de corte con el dibujo, no es el área libre, por ejemplo, un área hueca, acá también, acá también. Entonces, estas partes no se rayan, acá, ni acá, ni acá. Lo demás estoy rayando, lo estoy rayando y lo estoy rayando. Esa es una diferencia con el dibujo de vista frontal. ¿Qué más la diferencia? La diferencia es que estas líneas que han sido segmentadas, ¿no? Que es porque estamos viendo que es la parte interna, ya no serán segmentadas, sino van a pasar a ser líneas continuas. ¿Por qué? Porque ya lo estoy viendo, ¿no? Al realizar el corte, ya lo estoy viendo acá. Es parte del contorno de mi pieza cortada. Entonces, como ya es parte del contorno de mi pieza cortada, pasa a ser una línea continua. Y con el mismo espesor y grosor, ¿no? Que el trazo del contorno. Entonces, se convierte estas líneas segmentadas en líneas continuas, porque acá ya lo estoy observando, ¿no? No son partes internas. Esa es la diferencia entre dibujo en vistas y la representación de un dibujo técnico de un corte. Primero, que se tiene la línea de corte, se representa el plano de corte, tiene que tener las flechas indicando qué es lo que voy a ver. Las flechas me indican que este lado es lo que voy a observar. Y el rayado
y las líneas que eran segmentadas se pasarían a líneas continuas. Así se representaría en mi dibujo técnico de corte. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quieren que vuelva a repetir? Ya tiene que quedar claro en ese caso porque también vamos a realizar ejercicios de cortes, ¿ya? Tiene que quedar claro, sobre todo las flechas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si la flecha fuera así, vamos a ver, hacer un ejemplo. Vamos a dibujar acá una flecha, ¿no? También podría ser el mismo plano, pero mi flecha me podría indicar por acá, ¿no? Puedo utilizar el mismo plano, pero ahora yo deseo quedarme con la parte de acá. Pregunta, ¿será lo mismo quedarme con esta cara de aquí? ¿Será la misma representación? ¿O será diferente? ¿Habrá algún cambio? A ver, piensen. Si pongo acá, por ejemplo, en este caso, mi flecha hacia abajo, quiere decir que ahora me voy a quedar con la parte de abajo para poder representarla. La representación, que vendría a ser la representación de la sección de corte, ¿será la misma o cambiaría en este caso? A ver, piensen. A ver, por el chat también me pueden escribir. Sería la misma, cambiaría. A ver, ¿qué me dice? A ver, no, el chat, ¿no? Estaría al revés, me dice una pregunta. Estaría al revés. La misma me dice aquí Alison Vera. Ya, ¿quién más? La misma dice Díaz. Ya. Bien. En ese caso, prácticamente, a ver, acá me dice Diosdado, no se precedía el corte porque está en otra perspectiva. Pregunta. Muy bien, vamos a pensar entonces, ¿cómo sería, no? En este caso, si está en la parte de abajo, voy a tener que representar esta sección, esta cara de acá, ¿no? La cara que, por ejemplo, a ver, en este caso, en el anterior gráfico, no sé si se observa ahí. A ver, aquí, acá nomás vamos a hacer. En este caso nos quedaríamos con esta cara de color verde que está acá, ¿no? Esta misma cara. La representación, en este caso, aquí, en esa figura, sería la misma. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es una figura simétrica, ¿no? Este lado de acá, justo le partió por la mitad, ¿no? Entonces, si al partirlo por la mitad, esta cara de aquí es semejante o igual a esta cara de acá, ¿no? Porque justo le partió en la mitad, ¿no? Es una figura simétrica. Estas dimensiones son iguales que estas dimensiones. La dimensión de acá es igual que acá. Entonces, sería la misma representación, ¿no? Sería la misma. Claro, de hecho, mirando en este lado de acá, ¿no? Igual agarraríamos la cara, en este caso, la frontal, ¿no? Y haríamos nuevamente el rayado, ¿no? Y haríamos nuevamente, es lo mismo. Cambiaría en el caso si esto no fuera una figura simétrica, ¿no? Por ejemplo, si acá se me ocurre que puede haber un círculo, vamos a dibujar, ¿no? Si por ejemplo en esta cara acá tiene un círculo, ¿ya? Y acá no, ahí sí cambiaría, ¿no? Tendríamos que dibujar, en este caso, acá la parte interna, de repente un círculo, no sé, qué sé yo. Pero, como en este caso es simétrico, sería la misma cara, ¿ya? Pero tiene mucho que ver también el sentido de la flecha, ojo, ¿ya? En este caso nos topamos con una figura simétrica, no hay ninguna diferencia. Pero en otros casos no va a ser así. En otros casos puede ser que esta cara tenga otras características diferentes a la cara que queda. Entonces depende mucho también de la vista, de lo que nos estamos viendo, ¿no? De la flecha, el punto de observación del objeto que estamos representando en su detalle, ¿ya?
muy bien chicos. Vamos a seguir. Bien, entonces sería la representación de un dibujo de corte. Vamos a ver ahora, hablar de la sección, ¿no? Porque el corte y sección siempre van juntos. Y en este caso se denomina sección a la intersección del plano de corte con la pieza, es decir, esa superficie que está de este color, justo este color, esta superficie rayada, ¿no? Como se ve acá, ese se llama sección. Solamente la sección, ¿no? Por decirlo así, está rayada, nada más. Que es la intersección del plano de corte con el elemento, ¿no? Esa cara de corte se denomina sección, ¿ya? Entonces aquí cuando nosotros hablamos de corte y sección, estamos hablando de este dibujo de corte, que está acá rayado y representando también las partes que no están implicadas, ¿no?, en el corte, pero se ven. Y la sección sería solamente el área rayada, nada más, ¿ya? Corte y sección, ¿ya? De este elemento. Esa sería la parte de sección. Bien, así se va a representar. Entonces, cualquier plano que ustedes tengan de un elemento y les indica ahí está el corte y sección, ya sabe a qué se refiere, ¿no? Ya saben a qué se refiere el corte y la sección. Bien, entonces hasta ahí queda el concepto claro de lo que es corte y sección. Ahora vamos a detallar más a fondo cómo podemos realizar el rayado en sí. Las normas nuevamente ingresan acá y nos indica varias características de cómo poder realizar nuestro dibujo técnico adecuadamente para poder expresar la forma de sección, de corte y sección de nuestro dibujo. Entonces aquí las normas dicen que las superficies de una pieza afectada por un corte se resaltan mediante una raya de líneas paralelas, que es el rayado, ¿no?, cuyo espesor será el más fino de la serie utilizada. Basándose en las normas UNE, podemos establecer las siguientes reglas para la realización de los rayados. Acá vamos a hablar solamente de cómo es un rayado adecuado. Entonces, acá nos dice que el rayado se tiene que diferenciar con el contorno, ¿ya? El contorno es una línea continua y un grosor normal, y el rayado va a ser también continua, pero de un grosor más fino. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Pero también hay reglas que tenemos que acatar. Por ejemplo, la regla número 1 dice que la inclinación del rayado será de 45 grados respecto a los ejes de simetría o contorno principal de la pieza. En figura 1. Acá vemos la figura 1, acá vemos varios tipos de figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, acá un cuadrado, su eje de simetría, y tiene que estar rayado con un ángulo de 45, ¿no? Acá fácilmente lo podemos rayar y listo, queda así. Este es un dibujo que representa que está cortado, ¿no? Esta es la sección de corte. En una circunferencia, igual, ¿no? Su eje de simetría y nuevamente rayado a 45 grados. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si opta por esta forma, ¿ya? Pero vamos a ver que su eje de simetría, en este caso, está inclinado, ¿no? Siempre vamos a referirnos, según lo que dice la norma, a su eje de simetría. Por ejemplo, en este caso sería así, ¿no? Está inclinado acá su eje de simetría y tenemos que respetar del eje de simetría a 45 grados. Bien, en este caso el eje era vertical y acá horizontal, no hay ningún problema, acá también. Y acá sí tenemos que respetar los 45 grados respecto al eje de simetría. Y de igual manera aquí, ¿no? En esta elipse también está inclinada, también rayarlo con 45 grados respecto a su eje de simetría. Eso es lo que nos dice la norma para poder rayar, ¿no? En el caso que se usaba lápiz y papel, ahí tiene más sentido utilizar, ¿no? En el AutoCAD prácticamente ya está establecido. Solamente en el AutoCAD lo que vamos a ver también es utilizar el hash, que es en este caso el comando para poder rayar las figuras, e indicarle en este caso el punto inicial.
nada más. Y acá en dibujos de lápiz y papel sí tendríamos que ver la situación o el ángulo que se encontraba el contorno del rayado en este caso, ¿no? La regla número 2 dice la separación entre líneas de rayado dependerá del tamaño de la pieza, pero nunca deberá ser inferior a 0.7 milímetros ni superior a 3 milímetros, como en la figura 2. Bien, entonces, si se preguntan entre el espacio en que debe haber un rayado u otro, acá ya lo dice, ¿no? Inferior, no debe ser inferior a 0.7 ni superior a 3 milímetros, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una diferencia de grosor, en las cuales ambas están aceptadas, ¿no? Están correctamente aceptadas. Mayor separación ya indicaría de repente un error de visualización, no se podría entender de repente bien, y también muy juntos tampoco ya no se observaría, ¿no? Que es un rayado. Entonces, se tiende a tener estas espacios, ¿no? Separación entre líneas, ¿ya? Y en la número 3 dice en piezas de gran tamaño, el rayado puede reducirse a una zona que siga el contorno de la superficie a rayar, como en la figura 3. Bien, por ejemplo, si es un elemento de mayor tamaño, en ese caso la norma dice que no es necesario que sigamos rayando, ¿no? Así, por ejemplo, todo el contorno, ¿no? Simplemente podemos solamente seguir el contorno del elemento y rayar, ¿no? Lo que sigue del contorno. Por ejemplo, aquí, y vamos siguiendo el contorno y vamos rayando en la parte de acá, ¿no? Si es una figura de gran tamaño, ¿no? En pequeñas figuras o en pequeños cortes es total, pero ya en mayor tamaño podemos obviar esa totalidad y solamente guiarnos por el contorno y rayarlo, ¿no? De igual manera es válido, según lo que dice la norma. Bien, norma 3, ¿qué más nos dice acá? En el número 4 dice, en casos de cortes parciales o mordeduras, la separación entre la parte seccionada y el resto de la pieza se indica con una línea fina a mano alzada y que no debe coincidir con ninguna arista ni eje de la pieza, como en la figura 4. ¿Qué quiere decir? Hay algunas piezas, ya, que no necesariamente voy a tener que realizar el corte en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente tengo que hacer un corte desde el punto inicial al punto final. Por ejemplo, acá, la voy a dibujar aquí, ¿no? Habíamos visto que este podría ser nuestra línea de corte, ¿no? Y acá pongo A y B. No necesariamente tengo que hacer una línea total para realizar mi corte. En algunos casos, solamente hacen lo que son cortes parciales, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? De acá hasta acá. Yo quiero solamente detallar esta parte de aquí. También hay cortes parciales. Por ejemplo, ese es un caso de un corte parcial. Y si es un corte parcial, para poder definir el espacio de corte, se utiliza esta línea mano alzada, que es así, con esta forma, y solamente se raya esta parte que ha sido causada por el corte, ¿no? Por el corte parcial. Nada más, y listo, se deja ahí. ¿No? Eso es lo que indica la norma número 4. En la norma 5 dice las diferentes zonas rayadas de una pieza pertenecientes a un mismo corte llevarán la misma inclinación y separación. Por ejemplo, en la figura 5. Acá está, ¿no? Este sí ha sido afectado por un plano de corte total, la cual este ha sido su dibujo de corte. ¿Qué quiere decir la norma 5? Dice, por ejemplo, si estamos empezando a rayar acá, ¿no? Con un ángulo de inclinación, estamos empezando a rayar así, y justo aquí hay un espacio que no está implicado en el corte, por ejemplo, un orificio, un hueco, ¿no? Por eso puede ser esta parte de acá. Pero en la siguiente parte sí sigue, ¿no? Lo que es el rayado de corte. Vamos a tener que seguir con la misma inclinación, ¿no? Acá solamente hacemos una interrupción y seguimos con la misma inclinación y el espacio, los rayados que hemos utilizado en esta parte de acá, ¿no? Tanto acá como acá va a ser lo mismo, no podemos cambiar ni la separación, ni, bueno, mucho menos la inclinación, que es 45, ¿no? Siempre vamos a tener que tener
esa misma proporción, porque es un plano de corte total en este caso, ¿ya? La número 6 dice igualmente se mantendrá el mismo rayado cuando se trate de cortes diferentes sobre una misma pieza. Acá, cortes parciales, ¿no? Por ejemplo, corto acá, corto aquí parcialmente, y nuevamente pongo una línea a mano alzada, hago mi corte, y acá lo que hago es rayar, ¿no? Acá rayo en esa parte de acá. Acá no rayo porque no está implicado mi corte. Y acá sigo nuevamente con la misma inclinación y con la misma separación que en la parte de arriba, ¿no? No puedo cambiar, ¿ya? Eso es lo que me dice la norma. Y la número 6 dice, en piezas afectadas por un corte por planos paralelos, se empleará el mismo rayado pudiendo desplazarse en la línea de separación para mayor una comprensión del dibujo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, este es un plano de corte paralelo. ¿Qué quiere decir? Viene acá el corte, justo en la mitad, cambia de dirección y continúa por acá. También podemos hacer ese tipo de cortes. No necesariamente es, por ejemplo, acabo de dibujar, no necesariamente tiene que ser un corte total, ¿no? De arriba a abajo, sino también existen cortes por planos paralelos, que se tendría como esta línea de color rojo. Entonces, en ese caso, lo que se hace es realizar el dibujo de corte, ¿no? Acá, por ejemplo, mi flecha está indicando para acá, es decir, que esta cara de acá es la que va a estar implicada por el corte. Acá está mi flecha también dirigida para acá. Entonces, hago una interrupción y acá nuevamente realizo esta sección. Y vendría a ser esta representación del plano AA, ¿no? Acá está el plano AA. ¿Qué dice la norma en cuanto a rayado? Me dice, voy a empezar a rayar esta parte de acá, ¿no? Acá, por ejemplo, empiezo a rayar. Vamos a dibujar. Aquí empiezo a rayar acá mi línea. Vamos a dibujar acá línea. Nota, a ver. Color rojo mejor. Ya está. Entonces voy a empezar a rayar ahí. Líneas. Un ratito. Bien. Entonces voy a empezar a rayar, ¿no? Y lo que me dice la norma es que en la parte inferior, que también voy a tener que rayar, puede haber una pequeña separación o desplazamiento. No sé si se puede notar acá, por ejemplo, que esta línea no es continua, ¿no? Sino que acá hay una pequeña distanciamiento entre esta línea, y se tiene que diferenciar de esa manera, ¿no? Para indicar que estamos realizando un plano de corte paralelo y no una línea o un plano de corte total, ¿no? Entonces, de esa manera ahí podemos diferenciar, ¿no? Con esa pequeña separación. Acá ven, acá, justo acá nace la línea y acá hay una separación. Eso es lo que nos indica la norma número 6. ¿Ya? En caso de planos paralelos. Bien, vamos a seguir. Como punto número 7, ya lo que nos dice acá es que en cortes, ¿no? En cortes sobre representaciones de conjuntos, vamos a ver acá que podemos tener figuras que se representan en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, en máquinas o en motores, puede ser que este sea un ejemplo de un eje, ¿no? Acá es un eje en forma horizontal, acá está el eje, y acá viene a ser pues pernos, arandelas, tuercas,
engranajes, etcétera, ¿no? Alrededor de este eje de acá. Podría ser ese caso. Entonces, es un conjunto de elementos. Según lo que nos dice la norma, dicen en corte sobre representación de conjuntos, las diferentes piezas se rayarán modificando la inclinación de 45 grados y cuando no puede evitarse se variará la separación del rayado. En este caso, acá como ven acá, que es un conjunto, ¿no?, de piezas y va a ser afectado por el corte, por ejemplo en este caso por la mitad, ¿no? Acá va a ser afectado por el corte, se va a rayar en este caso cada elemento y podemos cambiar de ángulo de 45, incluso podemos cambiar de separación, ¿no? Por ejemplo acá, esta pieza y esta pieza es la misma. Entonces, por eso se raya, por ejemplo, en ese sentido, y se continúa con el mismo sentido y con la misma separación de línea, tanto arriba como en la parte de abajo. Acá también, ¿no? En la parte de arriba y la parte de abajo igual, pero para diferenciar entre este elemento y con este elemento, lo que ha hecho es cambiar de dirección, ¿no? De 45 por acá, y la distancia aminorarla, ¿no? Ser un poco más corta la distancia entre línea y línea, y lo han hecho así. Y justo esta pieza que está pegado casi a esta pieza de acá, nuevamente cambiar la dirección, acá como ven acá, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y la separación también cambia, ¿no? Y por último, en el eje central, que también tiene o está afectado por el corte, se va a rayar en ese sentido de acá, ¿no? Entonces, se ve claramente la diferencia, ¿no?, de piezas, en este caso. Por esa razón se tiene este tipo de rayado, para que se vea más ordenado, para que se entienda mejor. Todo lo dibujo técnico tiene que entenderse. En ese caso, por eso la norma nos indica que se debe expresar de esa manera, ¿no? Se debe dibujar de esta manera aquí, solo en representaciones de cortes de conjuntos, o sea, de piezas que están unas con otras, ¿no? Solamente en ese caso, ¿ya? La número 8 dice que las superficies delgadas, hay superficies de repente muy delgadas, en ese caso no se van a rayar, sino que se van a ennegrecer, ¿no? O el grosor se va a hacer un poco más nítido, en este caso, y si hay varias piezas o si hay varias superficies contiguas, se dejará una pequeña separación entre ellas que no será inferior a 7 milímetros, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser unas piezas muy delgadas, en ese caso, si lo rayamos esas piezas delgadas no se va a notar, ¿no? En ese caso se opta por un poco engrosar o ennegrecer, como dice ahí, la pieza. Y si son piezas muy juntas, como en el caso de acá, se trata de tener una separación adecuada para diferenciar piezas con piezas, ¿no? Puede ser también en esos casos, puede utilizar de esta manera. Regla 9 dice, debe evitarse la consignación de cotas sobre superficies rayadas. En caso de consignarse, se interrumpirá el rayado en la zona de cifra de cota, pero no en las flechas ni líneas de cota, ¿no? Por ejemplo, en la figura 10, lo que hemos dicho también en la norma de acotamiento, no sé si se acuerda, que en primer lugar, en la norma de acotamiento nos indicaba que no se debe acotar en superficies rayadas, ¿no? Se debe evitar en lo posible acotar en superficies rayadas. Pero si en caso tendría que acotarse, ¿no?, como una excepción, lo que se va a hacer es tener un espacio aquí o interrumpir el rayado, sobre todo en donde está la parte nominal del acotamiento o donde está la parte del número. Acá como se ve acá, ¿no? 50 es la medida de este punto hasta este punto, ¿no? Estamos acotando, estamos dimensionando, y esta parte se interrumpirá, en este caso, el rayado, en esta parte de acá, ¿no? Más no, como dice ahí, en sus demás características de la línea de acota, en las flechas o en la misma línea de referencia, no solamente en la parte nominal, ¿no? Y se distinguirá también por el tipo de grosor, por eso acá el grosor también es muy importante, un grosor para el rayado, un grosor para el contorno, un grosor para la cota, de esta manera también se puede diferenciar. Y 10, dice acá, no se dibujarán aristas ocultas sobre superficies rayadas de corte, y solo se admitirán
excepcionalmente si es inevitable o con ello se contribuye excesivamente a la lectura de interpretación. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, acá tenemos, este es en vista en planta, vista frontal, ¿no? Vista de sección de corte, acá se ha rayado, y dice que ya no es necesario utilizar, en este caso, esta línea segmentada, que vendría a ser una línea oculta, ¿no? Siempre las segmentadas son aristas ocultas, que en este caso no se colocarían, ¿no? Casos excepcionales, ¿no? Donde sí o sí tendríamos que colocar para ver una interrupción, pero en caso, si no es necesario, no se coloca, ¿no? Se puede hacer otras en vistas, no necesariamente en vista de corte, pero en vistas, ahí se podría colocar esas líneas, ¿no? Por eso se tiene que evitar, para de repente, no confundir, ¿no? A la parte, a la hora de la lectura de los planos, ¿no? A la hora de poder ver los planos, ¿ya? Entonces, eso sería, en ese caso, algunas normas, ¿no? Que debemos acatar, ¿no? Para poder rayar nuestra sección adecuadamente. Y aquí nos indica que no solamente las líneas oblicuas representarían, en este caso, secciones, si queremos hacer más detallosos en el hecho de poder colocar puntos, de repente en la misma forma del elemento, lo podemos hacer, no nos impide, en este caso, rayar con otro tipo de figuras, ¿no? Y más que todo para definir los materiales. Por ejemplo, si son materiales líquidos, podría ser de esta forma. A veces el corte del suelo representamos también por esta forma de rayado, ¿no? Que mucho se utiliza en la parte del contorno, no se raya todo. Acá viene a tallar también la regla de que solamente se puede rayar en la parte del contorno y utilizar este rayado si queremos diferenciar qué es suelo. Si es madera, ¿no? En un corte, ya sea longitudinal o transversal, también se utiliza en este caso este tipo de rayado, ¿no? Es como un hatch de ya precisando el material, ¿no? De rayado de corte de madera o otro tipo de material, ¿no? Puede ser aluminio, fierro, acero, galvanizado, etcétera, ¿no? También podemos detallar en este caso con otro tipo de dibujo, ¿no? El hecho del material que estamos haciendo el corte. ¿Ya? Estos también son detalles que se puede utilizar. Y ahora vamos a entrar acá a ver los tipos de cortes, ¿no? Un poco en la parte de reglas, hemos visto cortes totales, cortes parciales, cortes paralelos, y hay más cortes todavía que se pueden utilizar. Entonces, en este caso vamos a detallar algunos cortes, ya que es más que todo parte teórica y nos indica que no solamente podemos utilizar uno, podemos utilizar dos o más cortes, también usando la figura. Y tipos de cortes, no solamente corte total, puede ser cortes parciales, como hemos visto ahí, cortes paralelos, etcétera, ¿no? Cortes de giro y otros más, ¿no? Cortes de detalle. Entonces vamos a ver cuáles serían estos principales grupos de cortes que se utilizan en los dibujos técnicos. Por ejemplo, acá, corte, dice acá, corte total por un solo plano, es el corte que hemos visto, ¿no? El corte que coincide con el eje de simetría y se realiza de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la vista en planta, ¿ya? Y queremos cortar, ese es su elemento simétrico, y nuevamente queremos tener un plano de corte por la mitad, lo podemos hacer, representando en este caso con una línea en total, ¿no? Desde este extremo hasta este extremo, pero un poco más grueso en las partes inicial y final. Ya, acuérdense que cuando nosotros queremos representar un corte, una línea, es una línea total. Ya es una línea en sí total, que va desde acá hasta acá. Ya, vamos a ver otra vez desde aquí hasta aquí es la línea de corte. Pero en las partes finales, inicial y final, es más gruesa. Y sobre todo tiene que señalarse con una flecha y un código, ¿no? Por ejemplo, en este caso AA, que es el plano de corte AA.
Así va a ser representado, ¿no? Acá está, es una línea, en este caso una línea mixta, ya es una línea mixta, y en los extremos es un poco más grueso, con una flecha que apunta donde vamos a quedar la cara, ¿no? Para poder dibujar el corte, y indicado con, en este caso, con letras, ¿no? El tipo de corte que vamos a realizar, en este caso, AA. Entonces, se representa así, y se realiza el corte, se raya, en este caso la parte afectada, y se coloca acá corte AA, ¿no? Puede ser, este es un corte parcial, ¿no? Es un corte total, ya es un corte total. En caso de acá, dice, si el plano no coincide con el eje de simetría de la pieza, su representación será esta, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ya no cortar en la parte de la mitad, ¿no? Porque es simétrico. En este caso de acá es una pieza que quiero representar esta vista de acá, entonces corto de esta forma. También es un corte total, pero no simétrico, ¿no? Lo corto acá. Y acá represento en esta parte de acá el corte AA, ¿no? Mis flechas indican para esta cara, entonces eso es lo que voy a mirar. Y voy a poner acá corte AA. Nuevamente quiero hacer un detalle de aquí, ¿no? Este sería mi corte BB, ¿no? Nuevamente mis flechas que indican dónde voy a ver o dónde voy a observar. Y acá dibujar, en este caso, el dibujo de corte. Y pongo acá corte BB, ¿no? Por ejemplo, acá dice, si no disponemos de espacio suficiente para colocar el corte de forma indicada, como en la anterioridad, podemos adoptar la forma indicada en la figura de corte B. ¿No? Entonces, siempre cuando se realiza el corte, aquí, en una figura, hacemos un corte, se trata de colocar siempre al costado del corte, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá está el corte AA y acá lo coloco el corte. El corte BB vendría a ser aquí, ¿no? En este caso acá, pero por tema de espacios, de repente hasta acá nomás queda la hoja, no sé, y acaba el membrete, etcétera, podemos colocarlo aquí o en un cuadro de detalles, pero siempre colocando acá el corte que le corresponde, ¿no? Porque puede haber otro corte CC, o corte DD, EE, EF y así, y tener siempre ordenados nuestras vistas, nuestros dibujos, ¿no? Colocar acá el título que le corresponde, corte BB, y listo, ¿no? Ya entendemos que este vendría a ser ese corte, ¿no? De este lado de acá, ¿ya? Vamos a ver qué más dice. Bien, entonces, en caso de cortes independientes, ¿no? En aquellas piezas que se ha previsto efectuar varios cortes, ¿no? Esta es una sola pieza y acá vamos a ver varios cortes porque queremos tener varios detalles, ¿no? Es una pieza en forma irregular, acá hay un detalle, acá también, entonces tenemos que hacer varios cortes, ¿no? Que son independientes, unos con otros. El corte AA, por ejemplo, va desde acá hasta acá, es un corte total. La flecha me indica que esta cara es lo que voy a ver y acá lo represento. Corte BB, también la flecha me indica para este lado y acá también lo represento. Y el corte CC, también la flecha me indica para esta cara y acá lo represento. Entonces son varios cortes en una sola figura y se denominan cortes independientes, ¿no? Cada uno tiene su diferente gráfico, su diferente dibujo, su diferente representación de corte. Acá otro estilo de corte, corte por planos paralelos, que ya hemos visto, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos detallar hasta una cierta distancia, hasta aquí, ¿no? Este corte, podemos desviar el corte, hacer un desvío y poder seguir continuando en la parte de acá, ¿no? Ese se trata de cortes paralelos, de planos paralelos, ya que vendría a ser prácticamente esta representación. Como ven aquí, esta figura es el plano que está cortando al elemento hasta una cierta distancia, no es un corte total, ¿no? Y acá que continúa con otro corte, ¿no? En esta parte final. Son planos paralelos, por eso se le dicen cortes paralelos, ¿no? Porque acá en este caso son dos planos paralelos, pero se representa como un mismo corte, ¿no? Por ejemplo, empieza acá, y ahí está mi flecha que indica en la parte de acá, en la cara de acá, y acá también me indica una flecha en la parte de acá.
código AA. Y acá mi sección va a ser una sola, ¿no? Mi sección va a ser una sola. ¿Cómo se ha hecho esta sección? Empezando con la parte de acá, ¿no? Va avanzando. Acá, esta parte de acá está implicada por el corte, lo voy rayando. Sigo avanzando, acá hay un hueco. Acá está el hueco. Sigo avanzando, acá también está una parte sólida implicada por el corte. Sigo rayando. Sigo avanzando, acá también hay un espacio hueco. Ahí está mi espacio. Sigo avanzando hasta acá, ¿no? Y hasta acá hay una diferencia, ¿no? Hasta abajo. Entonces sigo avanzando, pero igual, de todas maneras, mi proyección es la misma, ¿no? Está implicado acá esta parte sólida y voy rayando. Sigo avanzando acá, acá hay una parte hueca, que vendría a ser esta parte de acá. Y hasta el final sigo avanzando y es la parte sólida, ¿no? Implicada por el corte y lo rayo. Entonces, aunque mi corte en este caso tenga esta forma, ¿no? Mi dibujo va a seguir la trayectoria del corte y solamente es un solo corte, corte AA. Y así voy a tener que representar, siguiendo la trayectoria del corte y viendo dónde estoy cortando, aunque acá hay un desvío, pero sigo avanzando en mi corte y voy representando acá mis vistas. Ya en ese caso, esos cortes paralelos son muy útiles para no estar generando más vistas y vistas de corte, ¿no? Por ejemplo, si no uso ese corte plano, puedo hacer un corte total, en este caso acá. Vamos a dibujar, ¿no? Por ejemplo, yo hubiera hecho también un corte total acá y un corte total acá y también hubiera tenido en este caso los mismos detalles, ¿no? Pero en dos vistas, ¿no? Por ejemplo, corte A y este por lo corto B y acá tendría otro dibujo en B. Pero de repente no era necesario detallar esta parte de acá, ¿no? Solamente quiero detallar aquí y aquí. Entonces, por esa razón, se optó por un plano de corte paralelo y con una sola vista representación y se acabó, ¿no? Esa es a veces la facilidad de poder representar lo que nosotros queremos o nosotros queremos detallar a través de planos de corte. Bien, entonces, ese sería un uso para un plano de corte paralelo. Y acuérdense que en este caso, la representación de ese plano de corte es nuevamente con esa línea mixta, ¿ya? Pero en sus extremos, incluso en la parte acá de inclinación, en el cambio, se utilizan las líneas más gruesitas, ¿no? Se coloca acá un grosor más que lo que es la línea de acá, ¿no? Y sus flechas y su código de corte, ¿ya? No se olviden que así se representa. En este caso es línea de corte paralela. ¿Qué más tenemos? Vamos a seguir. En donde se aplica esta también línea de planos paralelos, se aplica, por ejemplo, en tuberías, ¿no? Que es, también se puede aplicar, por ejemplo, hasta una cierta distancia, hasta aquí, hasta la mitad, hasta el centro de este eje. Quiero realizar un corte, hago un desvío y continúo con este corte de acá, ¿no? También este va a ser mi corte, un solo gráfico, corte AA. Y en este caso también se puede aplicar, en este caso en tuberías o en ejes donde yo realmente quiero el detalle, ¿no? Otro plano sería el corte de planos sucesivos, que es semejante, ¿no? En este caso era semejante al anterior, al plano de paralelo. Pero lo que pasa es que acá va a tener un ángulo de inclinación. Mientras el paralelo era de 90 grados el cambio, acá va a ser de otro tipo de ángulo, ¿no? Y nuevamente es lo mismo, ¿no? Realizar, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, que acá empiezo mi plano de corte. Acá hay una inclinación por el mismo hecho de la misma trayectoria que tiene esta figura. Y sigo acá con mi corte, ¿no? Hasta el final. Y este sería mi dibujo, mi sección de corte, ¿no? Por ejemplo, esta es la vista en planta, ¿no? Vista desde arriba. Y acá sería ya la vista de corte. Si lo corto por acá, justo está cortando por la mitad, en su eje de simetría, ¿no? En la mitad, vendría a ser aquí esta representación, porque esta es la parte hueca, no se raya, es un hueco, un tubo, y justo aquí, que es el espesor del tubo,
por decirlo así, ahí sí se raya, ¿no? Porque está implicado el corte. Entonces acá se raya, y ya se tiene lo que es la vista en planos sucesivos. ¿Qué más vemos acá? Planos concurrentes. ¿En dónde se utilizan esos planos concurrentes? Este tipo de corte se representa por la unión de dos planos de corte, formando un ángulo diferente a 90, ¿no? En este caso acá tenemos este corte, este plano y este plano inclinado. Son dos planos pegados, ¿no? Son dos planos pegados. Mientras lo demás era la desviación, ¿no? Entre plano y plano, acá son dos planos juntos, pero con un ángulo diferente de 90 en este caso, ¿no? ¿En dónde se utiliza eso? Por ejemplo, podemos utilizar acá en esas piezas circulares, ¿no? También simétricas, pero circulares. En este caso, entramos por este corte de acá, por esta pieza de acá, y salimos por la parte de arriba, ¿no? Son dos planos de corte, y nuevamente me va a generar una sola vista de corte acá. Nuevamente lo que tenemos que hacer es seguir el corte. Por ejemplo, acá viene, esta parte viene a ser acá. Acá sí choca con el corte, acá se sombrea, se raya, y así vamos avanzando hasta la mitad, ¿no? Hasta el eje. Luego de acá se desvía en la parte de arriba, y vamos a seguir avanzando aquí, y vamos a seguir acá rayando lo que es el plano de corte, ¿no? En este caso puede ser esta figura u otros, ¿no? Entonces depende mucho de la figura para poder saber qué planos de corte utilizar, ¿no? En este caso solamente representaría una sola sección también. ¿Qué más tenemos aquí? Cortes total con giro, también se utiliza acá, nuevamente lo mismo, está yendo por el eje de simetría, este plano de corte, y acá está solamente una sola vista de corte de este elemento. Ahora vamos a ver más acá. Corte de 90 grados o semicorte, que también se utiliza en piezas mecánicas en formas cilíndricas, ¿no? En este caso corte de 90, que viene a ser casi toda esta sección. Y acá un semicorte con un ángulo específico, ¿no? Nuevamente acá dice incorrecto, correcto. ¿Por qué dirá incorrecto? Dirá incorrecto porque en este caso está de más colocar acá esas líneas segmentadas de vistas que no corresponden. Solamente se colocaría lo que es el rayado, ¿no? Lo que implica la sección de corte. Y este sería lo correcto, ¿no? Sin estas líneas segmentadas, ¿no? ¿Para qué podríamos confundir en ese caso? Podemos tener otro tipo de dibujo de vista solamente de vista, y este es solamente el dibujo de corte, ¿ya? Entonces ahí el corte 90 o semicorte, cortes parciales, que ya hemos hablado, que cuando solamente una sola parte, pues es parcial, se realiza el corte y lo demás no. También se realiza esa interrupción con una línea a mano alzada y se raya la sección implicada, ¿no? Acá también hay un corte parcial de solamente esta parte del elemento, ¿no? Esa parte de la pieza. Corte por planos auxiliares, también podemos realizar este corte inclinado, no necesariamente horizontal o vertical, también podemos tener un plano de corte inclinado. Cortes con detalles, cuando nosotros queremos ampliar un poco el detalle de corte, ¿no? Son piezas muy pequeñas, por ejemplo, en este caso de acá, y queremos realizar algún detalle, lo podemos hacer ya no utilizando las líneas, sino utilizando estos círculos, también con sus códigos, y en este caso poder acá detalle, ¿no? En este caso una escala de ampliación, ¿no? Por ser piezas muy pequeñas, los detalles también son pequeños, y tenemos que hacer en este caso la escala de ampliación para poder ahí ya representar, ¿no? El hecho de sus partes que queremos detallar como corte, ¿no? Acá en este caso aquí, que no se nota acá, ¿no? Acá podemos realizar esa escala y realizar acá el dibujo de vista de corte de detalle. Bien, como excepciones, ¿qué elementos, dice acá, no se seccionan longitudinalmente? Según la norma, establece como piezas que no se cortan
longitudinalmente y como consecuencia no se rayan, los tornillos, tuercas, arandelas, pasadores, remaches, eslabones de cadena, chavetas, tabiques, orejeras, bolas de cojinete, etcétera, ejes, brazos de ruedas, todo eso no se representa como corte, en este caso longitudinal, pero en corte transversal sí se cortan y se rayan, como podemos ver en el ejemplo de corte transversal de la cadena. Por ejemplo, aquí, este vendría a ser un eslabón de cadena, ¿no? Acá hay un eslabón de cadena, acá también viene otro eslabón de cadena acá, la parte derecha también. Cuando se corta en esta parte en forma transversal, o sea, así, por la mitad, acá se puede rayar la parte implicada por el corte. Por ejemplo, en esta figura 3, que vendría a ser un mango de una herramienta cualquiera, en este caso no tendría sentido cortar el mango, ¿no? Porque simplemente es un material completo que no tiene sentido rayarlo, ¿no? Solamente esta parte de acá, por ejemplo, ¿no? Acá también el conjunto de piezas, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tornillo, una tuerca, ¿no? Un remache. Lo que se hace acá es corte en transversal, se está, en este caso, rayando una parte en esta forma inclinada de 45 y en la otra forma de 45 por la parte de abajo, ¿no? Para diferenciar. La figura 4 dice que viene a ser un tabique de refuerzo. También se raya acá. La figura 5, una unión roscada. Y la figura 6, un brazo de una polea, donde también en forma transversal se puede rayar, ¿no? Y acá vemos algunos ejemplos entonces, ¿no? De elementos. También hay secciones abatidas. En este caso consiste en representar secciones en el mismo lugar de la pieza donde la realizamos. El contorno se dibujará con una línea fina llena. Al igual que los cortes, la superficie obtenida se rayará. El convencionalismo utilizando lo anteriormente ya dicho, ¿no? Entonces acá tenemos también secciones abatidas sin desplazamiento. Acá secciones abatidas con desplazamiento. O sea, quiere decir que acá tenemos esta figura y en este caso implica el corte acá, corte AA, y lo podemos colocar a un lado, ¿no? Secciones abatidas sucesivas. Por ejemplo, este es un elemento de un eje mecánico. Acá hay un corte A, un corte B, un corte C, un corte D, y acá tenemos sus respectivos cortes, que están en forma a lo largo en serie, ¿no? En el mismo eje, corte A, corte B, corte C, corte D, para que tengan un mismo sentido de representación, ¿no? En este caso acá. Acá dice secciones abatidas sucesivas, también lo mismo. En la parte de la figura 6, en la figura 7, tenemos esta pieza. Acá hay un corte A, un corte B, un corte C, y acá está representada estos cortes. Líneas de rotura. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos unas piezas muy largas, acuérdense que nosotros podemos representar esos espacios largos con unas líneas de rotura, que puede ser una línea de mano alzada, o puede ser esta línea con esta interrupción acá, que quiere decir que continúa, ¿no? Que es la continuación. Ya, acá también podemos decir continuación. Acá también está continuando. Acá hay un corte, ¿no? De continuación. Acá también. Entonces representan continuidades. Ya, representan continuidades. Bien, y acá el pantallazo de donde podemos encontrar el hash. El hash del AutoCAD también tiene diferentes formas, dependiendo del material, si queremos hacer un detalle de piedra, ladrillo, madera, como hemos visto, aluminio, etc. Hay varias formas de poder representarlo en el AutoCAD. Ya ahí le estoy dejando ahí colores, pueden cambiar sombras, etc. Esa ya es parte del detalle que ustedes quieren tener. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser lo que es la parte teórica, y un poco muy general, ¿no? Porque es muy específico, ya cuando ustedes ya vayan viendo planos o dibujando, ya se van a familiarizar un poco más de eso, ¿no? Entonces ahora vamos a ver en el mismo AutoCAD, ya cómo podemos generar esos cortes.
Vamos a explicar cómo hacer un corte y de ahí también vamos al final ya decir cuál será el trabajo, en este caso número 6, para que ustedes puedan realizar sus cortes. Vamos a compartir acá el AutoCAD. Bien, entonces acá nos quedamos, la clase anterior. Habíamos visto cómo realizar nuestra figura isométrica, ¿no? Acá está, utilizando este icono de dibujo isométrico. Hemos podido realizar esta figura, hemos hecho lo que son los isocírculos, ¿no? Hasta aquí, y también ya sabemos cómo acotar, ¿no? Entonces ya está prácticamente este dibujo de acá. A partir de este dibujo podemos generar vistas, ¿no? Acuérdense de las vistas principales, ¿ya? Acá tenemos nuestros ejes X y Z, ¿ya? Acuérdense de la posición también en donde iban las vistas, ¿ya? Por ejemplo, acá es planta, ¿no? Que indica la parte superior. Acá es alzado, en la parte alzado frontal, y acá en la parte perfil o lateral izquierdo, lo que era el perfil, ¿no? Del dibujo. Y cuando se representaba aquí, en este lado de acá, lo que hacíamos era colocar en esta parte de acá, lo que es el frontal, o el alzado. En la parte de aquí se ponía el lado izquierdo, o perfil, y en la parte de abajo del frontal se encontraba la parte superior o de planta. Bien, entonces, si nosotros tenemos este dibujo isométrico, podemos también tener o generar vistas. Acá, por ejemplo, en el alzado, ¿no? Nos dirigimos nuestra flecha acá, o sea, nuestro punto de observación, y lo que vemos lo dibujamos acá, ¿no? Dibujamos en la parte de acá con una línea continua, un poco más gruesa, el contorno, y lo que dibujamos con líneas segmentadas era la parte interior, ¿no? O sea, la parte interna. Escaneamos el elemento hasta el final y vemos, por ejemplo, acá hay un hueco, en la parte de acá también, arriba, y en la parte de abajo, que no se nota en la parte de acá, pero también hay un hueco en la parte inferior, y acá lo podemos notar, ¿no? Acá está, en la parte de abajo, la parte de arriba y la parte central, que vendría a ser este orificio de acá. Esta es nuestra vista del alzado. Nuestra vista en la parte de perfil, que viene a ser acá. Nuevamente nos ponemos aquí, donde está la flecha, y dibujamos lo que observamos. Por ejemplo, estas dos U que están a un costado, aquí está acá. El círculo lo vemos como una circunferencia, acá está la circunferencia, y escaneamos la parte interior y los huecos que se encuentran aquí en la parte interior con líneas segmentadas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces, este es el perfil. Y por último, la planta, vamos en la parte de arriba, lo que miramos, observamos es esta forma, lo dibujamos, vemos los círculos, también dibujamos los círculos, y escaneamos en la parte interior, y en la parte interior vemos este círculo del medio, que está acá, y lo dibujamos con dos líneas acá. Entonces, este ya sería nuestras vistas. Isométrico, vistas. Ya, entonces hasta ahí ya sabemos cómo realizar. Vamos a hacer nuestro corte ahora. Nuestro corte, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Por ejemplo, si nosotros, en este caso, queremos cortar en la parte de la mitad, ya vamos a, por ejemplo, cortar en este sentido. Lo que nosotros tenemos que agarrar, en este caso, el corte AA. Vamos a ver aquí el corte AA. No me vendría a hacer esta cara de aquí. Ya. Por ejemplo, si nosotros queremos cortar, vamos a generar acá una línea. Vamos a hacer una línea que esté desde acá hasta el otro lado de acá. ¿No? Vamos a hacer esta línea acá, esto lo vamos a borrar. Bien, entonces, lo que yo quiero es cortar por la mitad, ¿ya? Y este va a ser mi línea de corte, ¿no? Yo voy a cortar por la mitad, este va a ser mi línea de corte.
¿ya? Y lo que yo quiero observar es la parte de acá, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cortar acá, lo que yo puedo utilizar es agarrar esta vista de perfil, ¿no? Que vendría a ser esta vista de perfil de acá, lo agarro, esta vista de perfil, y lo coloco aquí, ¿no? Entonces, acá está mi vista de perfil, y acá está mi línea de corte, ¿no? Mi línea de corte AA, ¿no? Mirando en la parte de arriba. Entonces, si yo agarro este corte, ahí voy colocando en el isométrico, a ver, coloco acá, y entonces agarro este corte de acá, copio, ¿no? Y es esta vista de acá, ¿no? Esta es mi línea de corte en isométrico y yo quiero ver en la parte de acá. Pregunto, a ver si acá, esta es mi línea de corte, ¿no? Justo quiero cortar por la mitad, forma horizontal, y quiero ver la parte de arriba, ¿ya? ¿Cuál vista es la que voy a tener como sección o como plano de corte? ¿Cuál sería la vista? ¿Sería esta vista de alzado, esta vista de perfil o esta vista de planta? ¿Cuál sería mi vista que voy a tener que utilizar para hacer el rayado de la sección? ¿Ya? Si yo quiero, acá está mi línea horizontal, lo parto en la mitad, va a quedar esta parte de arriba, esta parte de abajo, la flecha me indica para arriba, que es lo que voy a dibujar mi sección, ¿ya? ¿Cuál de las vistas es la que tengo que utilizar para hacer mi rayado de corte? A ver acá, el Diosdado me dice de planta, muy bien. Sebastián, también planta. Ajá, planta, Rodríguez, muy bien. Entonces voy a tener que utilizar mi vista de planta, ¿no? Porque mi flecha indica para arriba, entonces esta es la parte que voy a utilizar mi vista en planta. Entonces acá está, ya tengo mi vista en planta, agarro, lo pongo acá, y esta es mi vista en planta. Lo que tengo que hacer es rayar la parte implicada por el corte. Si yo estoy rayando por acá, ¿no? Por ejemplo, acá está. Tengo que ir por todo el corte. No te voy avanzando acá y en esta parte de acá que está al aire, ¿no? Veo esta cara de arriba, ¿no? Pero no está implicada por el corte. Entonces, por eso lo dejo así. Voy avanzando y justo acá ya está implicado mi línea con el corte. Entonces voy rayando, voy rayando, voy rayando. Voy avanzando y justo acá en el centro hay un hueco, ¿no? Hay un hueco que no está agarrando mi corte, sino solamente lo veo la cara de arriba. Y por eso no lo rayo. Voy avanzando, esto sí agarra mi plano de corte con el elemento y está rayado acá. Y por último, al final, hasta el final, ¿no? Esta parte no contiene a mi plano de corte, ¿no? Está arriba. Y por eso no lo rayo. Entonces, este sería mi corte AA. ¿Ya? Este sería mi corte. Y por ende, mi sección solamente sería la parte rayada. Entonces ya tengo mi corte y ya tengo mi sección, el corte AA. Bien, entonces ya está ahí mi corte. Ya, entonces ya está generado mi corte, ¿no? Solamente utilizando mis vistas, que ya lo utilicé, agarro las vistas que le corresponde y empiezo a rayar solamente la parte implicada por el corte. Ahora, yo quiero cortar ya no en sentido horizontal, sino en sentido vertical. Vamos a ver si yo corto, por ejemplo, justo acá en la mitad, ¿no? Hasta aquí. Corto así. Ya, por ejemplo, aquí ya no lo quiero cortar por la mitad en forma horizontal. Lo quiero cortar por la mitad en forma vertical, ¿no? Acá agarro mi corte y lo corto acá. Lo que voy a obtener son dos
dos partes. La parte de acá, de adelante, y la parte de atrás, ¿no? Que se encuentra acá. Para yo dibujar mi cara de corte, utilizo esta cara de alzado. ¿Cuál es mi cara de alzado? Esta parte de acá, ¿no? La cara frontal o la cara de alzado, que vendría a ser este dibujo de acá, que ya lo tengo. Agarro este dibujo y lo coloco acá. Acá está mi dibujo. Mi corte pasa por la mitad de esos orificios y mi flecha indica que voy a ver en la cara de acá, ya en la cara interna. Entonces, agarro esta flecha, copio, ¿no? Para poder ver qué es lo que estoy viendo y lo pongo acá, ¿no? Porque lo que quiero ver es la parte de adentro. Me voy a agarrar con todo y flecha de acá. Vendría a ser este mismo corte. Ya está. ¿No? Está así, mirando para allá, ¿no? Entonces, nuevamente pregunto. Si ahora yo quiero cortar en forma vertical y mi flecha me dice que voy a tener que mirar en la parte de acá, ¿qué figura o qué vista tengo que utilizar para hacer mi sección de corte? ¿Tendré que utilizar el perfil, tengo que utilizar el alzado o tengo que utilizar la vista superior? ¿Cuál de estos tres voy a tener que utilizar para hacer mi plano de corte? ¿Ya? Ahora es un corte vertical y mi flecha indica para acá. Mi flecha indica acá en la B, ¿ves? Indica adentro. ¿Cuál voy a utilizar para realizar mi corte? Chicos, ¿qué dibujo, qué vista voy a utilizar para poder realizar mi dibujo de corte? ¿Nadie? A ver, ¿se entendió? Por ejemplo, ahora voy a cortar acá vertical, ¿no? Acá está, justo acá está mi línea que de corte. Justo va a pasar por el centro de estos círculos. Mi flecha indica para acá, corte B. ¿Qué vista tengo que utilizar para hacer mi corte? A ver, acá en el chat me dice el perfil, ya, Sebastián perfil, allá perfil, ajá, muy bien. Melanie, muy bien. Voy a tener que utilizar mi vista de perfil, ¿no? Porque es lo que voy a cortar. Lo corto acá en la mitad y me va a quedar esta vista de perfil. ¿Dónde está mi vista de perfil? Mi vista de perfil vendría a ser esta vista de acá. Entonces agarro mi vista de perfil, lo pongo acá y ahora voy a tener que rayar el área implicada por el corte. ¿Cómo hago para rayar? Entonces veo acá, ¿no? Corte. Paso por acá desde el principio hasta el final. Voy avanzando en mi corte. Acá es sólido, ¿no? Acá es hueco. Sigo avanzando. Acá esta cara de acá, ¿será implicada por el corte o no? Porque justo mi corte está pasando por acá. Y esta cara, que está aquí, ¿está implicada por el corte o no? ¿Lo rayo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo rayo o no lo rayo? Acá sigo avanzando. Acá sí está partiendo en dos. Lo rayo. Acá avanzo. Acá hay un vacío. No lo rayo. Acá avanzo. Hay una parte en dos. A ver acá que me dice. No, dice Sebastián. Ya, ¿quién más? Si acá está pasando justo mi corte y acá está la cara. ¿Lo habrá partido en dos? ¿Esta cara? ¿Lo habrá partido en dos? No, ¿verdad? Ajá, muy bien. Como no lo parte en dos, porque justo pasa por esta cara, no lo va a rayar. Entonces, todos los objetos que lo parten en dos, como por ejemplo acá, está partido en dos.
sí lo raya. Si acá es vacío, no lo raya. Si acá parte en dos, sí lo raya. Acá parte en dos, no. Acá parte en dos, sí. Acá, vacío. Acá, también. Entonces, va a quedar así. Acá está, prácticamente el dibujo. Rayas, rayas, en la parte que está vacío, no se raya, pero en la parte de acá sí. Acá justo es la cara, no se raya. Acá también aparece, se raya, y acá la parte vacío no. Entonces, este sería mi corte BB. Y mi sección, solamente la parte rayada. Y listo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de un corte A en forma horizontal, ¿no? Y acá un corte B, ¿no? En forma transversal o vertical. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos tipos de corte. Muy bien, entonces eso sería dibujar en el AutoCAD, prácticamente utilizar las vistas, ¿no? Lo que ya hemos visto en la clase pasada, ¿ya? Y complementando ahora con las partes de corte y sección. Bien, acá le estoy dejando o en algunos ejercicios, ¿no? Porque también les puedo decir, por ejemplo, si quiero acá tener un corte A, siempre hay que ver dónde apuntan las flechas, ¿ya? Siempre hay que ver dónde apuntan las flechas. Si, por ejemplo, estamos apuntando acá, en la parte de arriba, las flechas, este vendría a ser el... Vamos a ver primero. Este es el corte isométrico. Hasta ahí estamos bien. Estas son sus vistas. Esta es la vista de alzado, la vista de perfil y la vista de planta. Eso nunca va a cambiar. Ahora, yo digo, quiero cortar tengo un corte AA en este sentido de acá, ¿no? Que si yo lo pongo en el isométrico, vendría a ser esta línea de corte, ¿no? Porque esta es la vista de alzado. Entonces me dirijo acá, esta es mi vista de alzado y lo corto por la mitad y este sería mi corte. Mis flechas indican para arriba, ¿no? Entonces, mi cara o mi dibujo de corte va a ser la planta, ¿no? ¿Y dónde está el dibujo de planta? Está acá. Entonces, agarro mi dibujo de planta y lo que voy a hacer es rayar la parte implicada por el corte. Voy acá avanzando con mi corte y solamente rayo esta parte de acá, ¿no? Entonces, esta parte de acá le rayo. Este de acá ya no lo voy a dibujar, porque esta parte viene a ser la parte de abajo, la que se va, ¿no? La que no voy a dibujar, solamente voy a dibujar la parte de arriba, ¿no? Y así acá hay algunos ejercicios que ustedes pueden realizar, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Todo quedó claro? Sebastián, ¿todo quedó claro? Dayana, muy bien. ¿Quién más? Rodríguez, ¿todo quedó claro, Evelyn? Ya, listo. Entonces, vamos a dejar ahora el trabajo número 6. ¿Ya? ¿En qué va a consistir el trabajo número 6? Vamos a ver acá. Entonces, el trabajo 6. Ya, ahí como ven ahí, el trabajo 6 lo que van a hacer es en AutoCAD, ¿no? Van a solamente plantear o van a dibujar este isométrico. Ya, nuevamente dibujen el isométrico que se encuentra acá, ahí están sus cotas, líneas más gruesas, líneas de eje, ¿no? Eso ya lo han hecho también en el trabajo anterior. Pero ahora van a hacer sus cortes, ¿no? Sus vistas y sus cortes, ¿ya? Por ejemplo, acá creo que no señala, en este caso, por ejemplo, aquí creo, no señala cuál es el corte, pero ustedes lo van a colocar, ya van a colocar dónde está el corte de esta vista. Acá está, justo ya está el dibujo del corte,
¿no? Justo aquí está el dibujo del corte. Incluso acá también lo ponen, XX, que es el corte. Lo que ustedes van a hacer es solamente plasmar el mismo dibujo, ¿ya? En el AutoCAD. Van a dibujar el isométrico, acá dibuje la línea XX, ¿ya? Del cual es el corte. Van a dibujar acá. Van a dibujar esta vista, van a dibujar este corte, y listo, ¿no? Todo, o sea, todo lo que se encuentra acá lo coloca en el AutoCAD. ¿Ya? Cuando lo coloquen ya o lo realicen en el AutoCAD, en el model, nuevamente vamos a Layout, configuran, en este caso creo que lo estoy poniendo en A1, ya le voy a dejar que sea en A1, todo en un solo plano, la vista isométrica y las vistas, en este caso de sección, de acá de corte, y estas vistas de acá. Ya todo lo colocan en un plano en tamaño A1, a escala, con su membrete, y listo. Ya ese sería el trabajo número 6 de cortes y secciones. ¿Se entendió? Ya, y eso lo van a presentar ya para la próxima semana, hasta el día jueves 1 de diciembre. Tienen plazo para poder presentar. ¿Ya? Ahí voy a colocar la tarea en el aula virtual, en DWG, ¿no? Cuelgan ahí el trabajo, y ese sería el trabajo número 6. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta aquí, entonces, sería la clase. La semana que viene ya nos tocaría hablar de planos arquitectónicos, ¿no? Planos sanitarios, planos, vamos a ver algún ejemplo de planos eléctricos, y el último tema sería ya el tema de topografía. Estamos tratando de terminar antes de la semana de diciembre, que caía fiestas, prácticamente del 23, ¿no? Para poder terminar con los últimos temas, ¿ya? Para que nos pueda alcanzar el tiempo necesario. Para de repente la última semana hacer algunas verificación de notas, qué sé yo, ¿no? Para tener ese tiempo al final, ver que el tema de las notas. Muy bien, chicos. Gracias y ya nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Cuídense.